Bueno, ¿se escucha? En la clase de hoy vamos a entrar a estudiar lo que se conoce como respuesta inmune efectora celular. Mañana van a seguir con la otra parte de lo que es la respuesta inmune adaptativa, que es la respuesta inmune humoral, que es mediada por anticuerpos. Ustedes saben que en el desarrollo del estudio del sistema inmune iniciaron el estudio de lo que es la respuesta inmune innata, la psicoteresa, y a partir de ahora vamos a empezar a estudiar específicamente lo que es la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Una característica central que define la respuesta inmune adaptativa, ¿cuál es? ¿Cómo diferenciarían ustedes una respuesta adaptativa de una respuesta innata? ¿Ya? La especificidad, está bien. ¿Qué características dirían ustedes que tiene que tener un tipo de respuesta para ser adaptativa o para ser innata? ¿Cómo? Que cambien frente al patógeno. Pero ahí, sí. Pero la respuesta innata también se puede cambiar, se puede de cierta forma adaptar al tipo de patógeno, digamos. Eso lo vieron, ¿no? Si hay diferentes tipos de receptores para que conocen diferentes cosas. Pero ¿cuál es común? La velocidad de respuesta. La velocidad de respuesta, la memoria, la especificidad, pero ¿en dónde están los elementos centrales que distinguen entre una respuesta adaptativa y una innata? Las células que actúan, en parte sí, y en particular, ¿qué de las células? Los anticuerpos, los receptores del sistema inmune adaptativo, que son o los anticuerpos o los receptores T, ¿sí? Eso es lo que determina el tipo de respuesta, digamos, adaptativa. Esos receptores, ustedes vieron que por un proceso de recombinación, tanto para el receptor T como para los anticuerpos, generan especificidad, generan un gran repertorio de estructuras con capacidad de reconocer una cantidad enorme de antígenos. Y eso es lo que, en cierta forma, define la respuesta inmune adaptativa. En tanto que la respuesta inmune innata tiene receptores que están codificados por la línea germinal, pero son diversos, pero con la información generada en el genoma. No se modifica el genoma para generar un repertorio de diversidad estructural, ¿sí? Es el elemento central que distingue lo que es una respuesta inmune innata y una inmune adaptativa. Hay dos ramas de la inmunidad adaptativa. La inmunidad humoral, en donde el elemento central es el anticuerpo, ¿sí? El linfocito B, las inmunoglobulinas o anticuerpos, reconocen, por ejemplo, antígenos extracelulares, se secretan anticuerpos, es el mecanismo efector se basa básicamente en bloquear infecciones y eliminar microbios extracelulares. Y la otra gran rama es la rama mediada por células, es donde el elemento central para determinar la especificidad es el receptor T, que está presente en los linfocitos T. Y acá tenemos dos tipos diferentes. Por un lado, linfocitos T con la capacidad de reconocer microbios fagocitados por macrófagos o por células presentadoras de antígenos, que expresan antígenos asociados a proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, ¿sí? Que van a ser linfocitos helper, que van a expresar en su superficie también el marcador CD4. Estas células se van a activar y van, como mecanismo efector, a activar a los macrófagos, a aumentar su capacidad fagocítica, ¿sí? Y así eliminar a los microorganismos que habían sido fagocitados por ellos mismos, ¿sí? Esta es una de las vías de activación
y de función de los linfocitos CD4. Por otro lado, en el caso de, por ejemplo, células infectadas por virus que expresan antígenos asociados a complejos mayor de histocompatibilidad de tipo 1, son reconocidos por linfocitos T CD8 positivos que se pueden activar y diferenciar en linfocitos T citotóxicos, y estos linfocitos T citotóxicos tienen la capacidad de matar a las células infectadas por una actividad citotóxica directamente ligada a la función linfocitaria. En la clase de hoy nos vamos a centrar en esta parte de la inmunidad adaptativa. En la clase que viene ustedes van a ver básicamente esto. Ustedes saben que los linfocitos T sufren un proceso de linfopoiesis a nivel del timo, ¿sí? Entra en el progenitor que viene de la médula ósea, que es CD4 negativo, CD8 negativo y no expresa en su superficie el TCR aún. Entra al timo y en el timo empieza todo un proceso de diferenciación y de recombinación de segmentos génicos que llevan a configurar o conformar el receptor T en la membrana de ese linfocito. Y acá existen diferentes subpoblaciones de linfocitos que se diferencian a nivel del timo. Por un lado, se produce el rearreglo de los genes que se conocen como alfa-beta del TCR, ¿sí? En una población conocida como doble positivo, CD4 positivo, CD8 positivo. Esta población sufre un mecanismo de selección positiva y negativa que puede llevar a la población TCR alfa-beta CD4 positiva y TCR alfa-beta CD8 positiva. Y por otro lado, una segunda subpoblación o una tercera subpoblación que siempre es CD4 negativa, CD8 negativa, que expresa en su superficie un TCR con cadenas gamma delta, ¿sí? Bueno, estos linfocitos que sufren la linfopoiesis a nivel del timo salen a la circulación como linfocitos vírgenes, ¿sí? Y en la periferia van a continuar, digamos, su diferenciación, y en la periferia es donde van a cumplir sus funciones efectoras. Y eso es lo que vamos a ver un poco en la clase de hoy. Esto no es tan sencillo como parecía en el esquema anterior. Ahora se conoce que en realidad en el timo hay más poblaciones que esas tres que decíamos recién. Por ejemplo, hay una población CD4 positivo que expresa un factor de transcripción que se llama FOXP3 positivo. Esta subpoblación de CD4 positivos es la que se conoce como reguladoras naturales, ¿sí? Y son centrales en los mecanismos de regulación de la respuesta inmune, ¿tá? Salen a la periferia y en la periferia juegan un rol regulador, básicamente inhibiendo respuestas inmunológicas, ¿sí? Esto lo vamos a ver bien en la clase de regulación de la respuesta. Hoy simplemente los nombramos, pero no vamos a entrar en detalles. Por otro lado, el típico linfocito CD4 positivo virgen que vimos en la figura anterior es FOXP3 negativo, por tanto no es regulador. Cuando sale a la periferia, este linfocito virgen puede transformarse en la periferia, puede expresar FOXP3 y transformarse en un linfocito CD4 regulador inducible. No es natural porque no sale del timo como natural, sino que se activa como regulador en la periferia. Y también hay otra población que es FOXP3 negativa, que se llama TR1 o TH3, que también juegan roles reguladores. Tanto los naturales como los inducidos en periferia juegan un rol central en la regulación de la respuesta. No lo vamos a ver hoy, lo van a ver cuando vean regulación de la respuesta. La otra rama de los CD4 positivos virgen, en la periferia, se pueden diferenciar en diferentes subpoblaciones, ¿sí? Es decir, el CD4 virgen que sale del timo se conoce como TH0, ¿sí? TH0 quiere decir que es un linfocito T CD4 positivo virgen, que todavía no vio el antígeno,
Cuando entra en contacto con el antígeno, parecido a lo que pasaba con el linfocito B, cuando entra en contacto con el antígeno, el linfocito T se puede diferenciar en diferentes subpoblaciones. Y estas subpoblaciones se conocen como TH1, TH2, TH17, TFH, TH22, TH9. Vamos a ver algunas de estas subpoblaciones, no las vamos a ver todas. Estas son las que se conocen como CD4 positivo efectoras, ¿sí? Y forman parte de la rama celular CD4 positiva o helper. También tenemos a los gamma delta, ¿sí? Que es una subpoblación particular que es muy importante en lo que tiene que ver con respuesta a nivel de mucosa y nivel de piel. La población NKT, ¿sí? Que es una subpoblación de linfocitos T que expresan un receptor T muy restringido, ¿sí? Siempre usan los mismos segmentos génicos, reconocen un único tipo de antígeno, ¿sí? Pero es un linfocito T porque tiene un TCR, pero es un TCR que no es variable, ¿sí? Tiene una cadena invariable, pero como tiene un receptor T, es un linfocito T. Pero tiene características de célula natural killer, es decir, expresa ciertos receptores de membrana que también lo asemejan a una célula natural killer de la inmunidad innata. Esta célula está como en un intermedio entre la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata. Tiene un receptor T, pero en realidad se comporta como que fuera una célula de la inmunidad innata, porque en realidad tiene un receptor T, pero no es diverso, siempre reconoce lo mismo. Lo vamos a ver al final de la clase de hoy. Y por último, los CD8 positivos expresan el marcador CD8, son FOXP3 negativos, salen a la periferia, y en la periferia se van a diferenciar, se van a activar con el antígeno y se van a diferenciar en los linfocitos CD8 efectores, también conocidos como linfocitos T citotóxicos. Es decir, cuando sale el linfocito CD8 virgen, en realidad no es eficiente desde el punto de vista de un mecanismo efector, sí se tiene que activar en la periferia para poder salir. Entonces, ¿cómo se dan las fases de inducción y las fases efectoras de la inmunidad mediada por células? Bueno, en este esquema vemos por un lado lo que es la respuesta CD4 positivo y por otro la respuesta CD8 positivo. Las células vírgenes entran, como parecido a lo que veíamos con los linfocitos B, entran por la circulación sanguínea a través de las vénulas con endotelio alto, entran a las zonas T del ganglio linfático. En las zonas T se pueden encontrar con células dendríticas que presentan los antígenos clase 1, o sea, en clase 2. En clase 2, si se da una presentación de tipo clase 2 a una célula CD4 positivo, esta célula se va a activar, sale por la circulación linfática, pasa a los tejidos periféricos y en los tejidos periféricos esta célula T CD4 positivo va a reconocer, por ejemplo, macrófagos o células que fagocitaron, por ejemplo, bacterias o antígenos extracelulares que son presentados de MHC clase 2, el mecanismo efector de este tipo de respuesta se basa en la producción de interferón gamma, lo que lleva a activar al fagocito, aumentando su capacidad fagocítica y su capacidad bactericida, ¿sí? Entonces esta es una de las vías de función del CD4 positivo. Esto lo vamos a ver con más detalle ahora. Por otro lado, el CD8, la activación es diferente, son antígenos intracelulares expresados en MHC clase 1, lo mismo, se activan y se diferencian, proliferan los linfocitos CD8, pasan a la periferia, y en la periferia ya bajo forma de linfocitos T citotóxicos reconocen células infectadas por virus, ¿sí? Y aplican, digamos, su función citotóxica eliminando y matando las células infectadas o células tumorales o células dañadas o envejecidas, ¿sí? Son básicamente los dos mecanismos de inducción y fases efectoras. La inducción se produce en los órganos linfoides secundarios, principalmente en ganglio, en tejido linfoide asociado a mucosa, en vaso, ¿sí? Y el mecanismo efector final se realiza básicamente en los tejidos periféricos.
Entonces, vamos a entrar a ver los mecanismos efectores relacionados con la población CD4 positiva. Estas células se pueden diferenciar en diferentes subgrupos, como vimos hoy, que difieren en cuál es el mecanismo de inducción, cómo se inducen las células vírgenes, qué citoquinas producen esas células cuando se activan y qué mecanismo de efector activan. Estas células CD4 positivos pueden activar diferentes mecanismos efectores en respuesta a diferentes tipos de microbios. Es lo que se conoce como plasticidad de respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se activa una respuesta de tipo CD4, esa respuesta no es siempre igual, sino que es una respuesta que en cierta forma se adapta al tipo de antígeno que la activó. ¿Sí? Es una respuesta plástica, adaptativa. ¿Sí? Si el antígeno es de un tipo, el tipo de respuesta va a estar relacionado con una respuesta eficaz para eliminar ese antígeno o ese microorganismo concreto. O sea, nunca en el sistema inmune tenemos respuestas de tipo todo o nada, sino que siempre se realizan respuestas que se adaptan, digamos, al estímulo que las origina. La existencia de estas subpoblaciones se empezó a descubrir a partir del año 1986 por dos científicos llamados Mossman y Kaufman, que describen dos tipos distintos de células CD4 positivos que diferían en el perfil de producción de citoquinas, TH1 y TH2 lo llaman. ¿Sí? Son células que cuando uno las observa al microscopio son iguales, son CD4 las dos, uno no las puede distinguir desde el punto de vista morfológico, pero cuando las lleva a cultivo, ¿sí? Una subpoblación secreta cierto tipo de citoquinas y otra población secreta otro tipo de citoquinas diferentes. Es decir, son diferentes funcionalmente, no morfológicamente. Entonces, lo que hacían ellos era, activaban las células vírgenes, CD4 positivos, TH0, digamos, vírgenes, y hacían expansión clonal y diferenciación, obtenían clones y veían que había un tipo de clones que tenían un perfil de tipo TH1 y otro un perfil de tipo TH2. El perfil de tipo TH1, como se ve en esta tabla, muestra, por ejemplo, que expresa y secreta grandes cantidades de interferón gamma. En tanto, el TH2, como ven, no secreta interferón gamma. Por otro lado, el TH2 secreta altas concentraciones de interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, y la TH1 no. La TH2 secreta importantes cantidades de interleuquina 10 y la TH1 poca cantidad. Por otro lado, la población TH1 expresa receptores de superficie para interleuquina 12, para interleuquina 18, la TH2 no. Cuando estas subpoblaciones se ponen en contacto con linfocitos B con la capacidad de hacer el cambio de clase, como vimos los otros días, la población TH1 sesga el cambio de clase hacia IG2A en ratón, en tanto que sesga ese cambio de clase hacia IgE e IgG1 en el ratón o IgG4 en humano, ¿sí? La TH2, ¿sí? O sea que la TH1 lleva a que el switch vaya en un sentido y la TH2 lleva a que el switch vaya en otro sentido. O sea, las dos son CD4, funcionalmente son diferentes y generan, lo que viene después de la activación del CD4, generan respuestas, por ejemplo, relacionadas con la inmunidad humoral también diferentes. Esto tampoco es tan simple como parecía en el 86. En los últimos años han demostrado que esta plasticidad fenotípica de los CD4 es mucho más diversa que solamente el TH1 y TH2. De hecho, ahora se sabe, y vamos a discutir un poco en esta clase algunas de las diferentes subpoblaciones, que tenemos la TH1, esta es la TH0, esta es el linfocito TCD4 virgen, que todavía no vio el antígeno. En este momento la célula dendrítica o la célula presentadora de antígeno está mostrándole por primera vez a esa célula virgen el antígeno.
expresado en su membrana como MHC clase 2, como péptido acoplado al MHC clase 2. Esta célula se va a activar y dependiendo del contexto citoquímico, ¿sí?, que se encuentre en esa activación, esta célula virgen puede seguir diferentes caminos de diferenciación. Puede ir hacia TH1 si hay presente interleuquina 12 e interferón gamma. También puede ir hacia TH2 ¿sí?, si está presente en el microambiente de activación de interleuquina 4. Existe otra subpoblación conocida desde hace no demasiado tiempo que se conoce como TH17, ¿sí?, y se llama así porque tienen la capacidad de secretar altas concentraciones de interleuquina 17. ¿Sí? La 1 y la 2 no tienen nada que ver con que sea interleuquina 1 o interleuquina 2. ¿Sí? La 1 y la 2 fueron las primeras y dijeron hasta 1 y 2, el primera y segunda, pero esta que se llama TH17 se define, el 17 tiene que ver con el tipo de interleuquina que secreta, que es la interleuquina 17. Otra subpoblación, por ejemplo, esta la vimos cuando vimos diferenciación del linfocito B en el centro germinativo, es la TFH, que es el linfocito T helper folicular, está en el folículo y que genera la cooperación TB de diferenciación del linfocito B en el ganglio linfático. Entonces, existen otras subpoblaciones también del linfocito T, que algunas las vamos a ver. Entonces acá surge una pregunta. ¿Cómo decide el linfocito T CD4 virgen el perfil en que se diferenciará luego de reconocer el antígeno? ¿Qué les parece? Este virgen es igual para todas las vías. ¿Cómo hace el linfocito T para decir, bueno, voy a ir para el lado TH1, para TH2? Tiene que haber señales en el medio. ¿Y de dónde vienen esas señales? ¿Cómo se toma esa decisión que va, en cierta forma, a terminar con que vaya hacia una subpoblación o hacia otra? Depende del antígeno, del tipo de antígeno, de la célula presentadora. ¿Sí? La célula presentadora, en este caso la célula dendrítica, es central para determinar para qué lado va a ir ese linfocito T virgen. Por tanto, la célula presentadora, que es una célula innata, ¿no?, es una célula de respuesta innata, en cierta forma está determinando para qué lado va a disparar la respuesta adaptativa. ¿Sí? La célula presentadora tiene la capacidad de reconocer el antígeno que está procesando y presentando, ¿sí?, mediante, ¿cómo reconoce? Mediante la interacción con diferentes tipos de receptores que están en su membrana. Ustedes lo vieron cuando vieron inmunidad innata, tienen los TLR, los NLR, digamos los tipo lectina, hay una cantidad de receptores, tanto extra como intracelulares dentro de las células de respuesta inmune innata, que reconocen patrones asociados a patógenos, ¿sí?, los famosos PAMP o los famosos DAMP, los patrones asociados a daño, ¿sí?, y esos patrones reconocidos por estos receptores generan señales hacia adentro de la célula dendrítica. Las señales que reciben las células dendríticas no son iguales para todos los antígenos, dependen de qué antígeno entre en contacto con la célula dendrítica, el tipo de señal que se va a generar. No es lo mismo una señal de tipo TLR4 que una de tipo TLR7 o una de tipo NLR, ¿sí? El tipo de señalización hacia el interior celular y el tipo de programa génico que se activa en esa célula presentadora va a ser diferente dependiendo del tipo de antígeno. Y cuando digo que hay un programa génico que se activa diferente, estoy hablando de que hay proteínas que va a producir esa célula que van a ser secretadas, tipo citoquinas, quimioquinas, etcétera, que van a generar un microambiente alrededor de la célula dendrítica y que va a afectar al linfocito virgen, y eso es lo que va a, en cierta forma, guiar el desarrollo del mismo. Entonces,
hablando así en términos generales, células presentadoras de antígeno, esto en realidad es un macrófago, pero ustedes tienen diferentes tipos de receptores para complemento, receptores para citoquinas, para quimioquinas, receptores de tipo TLR, tipo lectina, tipo Scavenger, los tipo NOD, NLR, los tipo RIG1, RLR, estos que reconocen péptidos formilados, ¿sí? Que están presentes en proteínas bacterianas, receptores que reconocen el FC de las inmunoglobulinas. Esta célula, que es una célula de la inmunidad innata, está llena de antenitas, ¿sí? Reconociendo señales, reconociendo contextos, ¿sí? En el interior celular se produce, en cierta forma, la decodificación de esas señales. Ese conjunto de señales que vienen a través de todos esos receptores se decodifican en el interior celular por mecanismo de transducción de señal. Se van a activar ciertos programas génicos y esta célula va a responder produciendo citoquinas, va a responder produciendo digamos, moléculas que son efectoras. Entonces, por ejemplo, un macrófago, una célula dendrítica puede, por ejemplo, de acuerdo al tipo de del tipo de señal que recibe, por ejemplo, inducir una respuesta inflamatoria local y sistémica. Por ejemplo, a través de la secreción de interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF-alfa. ¿Sí? Es una típica respuesta proinflamatoria de una célula presentadora de antígeno. Pero por otro lado, también puede, de acuerdo al tipo de señal que recibe, secretar interleuquina 10 y TGF-beta. Estas citoquinas median una actividad antiinflamatoria y tolerogénica. La misma célula. ¿Sí? Por un lado puede ser proinflamatoria y por otro lado puede ser antiinflamatoria tolerogénica. ¿Cuál es la diferencia entre las dos respuestas? El tipo de señales que recibe, ¿sí? Y que procesa. Es decir, el tipo cuando digo de señales es el tipo de receptores que son activados en esa célula. Y eso depende del antígeno o depende del microorganismo que entra en contacto con esa célula. ¿Sí? También puede, por ejemplo, secretar interleuquina 23. Esta interleuquina 23 promueve la expansión de las células TH17. Puede liberar, digamos, quimioquinas que median reclutamiento de otras poblaciones. Puede liberar interleuquina 12 e interleuquina 18. Estas dos son centrales en la diferenciación del linfocito virgen a el perfil o su población TH1. ¿Sí? Promueven la diferenciación del perfil TH1 que inducen la producción de interferón gamma por células NK y por los linfocitos CD4 positivos. Pero también esta célula activada puede producir factores de crecimiento, tipo el factor estimulante de colonias de granulocitos, de macrófagos, granulocitos macrófagos, etc., que en realidad promueven la producción de diferentes linajes celulares a nivel de la médula ósea y favorecen, por ejemplo, procesos de reparación celular una vez que termina un proceso inflamatorio. Es decir, la misma célula, dependiendo de las señales que procesa, puede generar diferentes tipos de respuestas, ¿sí? Y esas respuestas, en cierta forma, se van a ver como diferentes subpoblaciones de linfocitos TCD4 positivos. Entonces, esto es lo que se conoce como plasticidad en la respuesta CD4 positivo. Y como resumen, las células dendríticas y las presentadoras de antígeno actúan como verdaderos cerebros de la inmunidad adaptativa. A través de los receptores que están presentes en la superficie, decodifican la información que viene de los PAMPs y de los DAMPs, inducen un conjunto de citoquinas que van a permitir diferenciar al linfocito virgen en las diferentes subpoblaciones. Entonces, si está presente exclusivamente el TGF-beta en ese microambiente, el TH0, esta célula virgen va a expresar FOXP3 y se va a transformar en linfocito T regulador inducible en periferia. ¿Sí? Pero si está presente en el microambiente celular TGF-beta, pero además interleuquina 6, es decir, hay una citoquina más, el tipo de respuesta que se genera es TH17, no tiene nada que ver con T regulador.
TH17 es una respuesta proinflamatoria. En realidad el TH17 es un linfocito T, vamos a ver más adelante, que tiene una alta capacidad de atraer neutrófilos hacia el sitio de activación. Y la otra respuesta es reguladora negativa, es decir, va a inhibir la respuesta en ese nivel, y por otro lado, esta va a ser una respuesta de gran concentración de neutrófilos en el sitio de activación. Y la única diferencia es que esta activación se produce con un doble estímulo de citoquinas TGF-beta e interleuquina 6. Si en el microambiente está presente interleuquina 2, interferón gamma, el tipo de el TH0 se va a convertir en TH1. Si está presente interleuquina 4, se va a transformar en TH2. Y si está presente solo interleuquina 10, se puede ir hacia las subpoblaciones que son FOXP3 negativas, pero reguladoras, el TR1 y el TH3. Otros tipos celulares, aparte de la célula dendrítica, también pueden jugar roles importantes en la secreción de citoquinas en el medio, como los macrófagos, las natural killer, NKT, mastocitos, etc. Entonces, empecemos con las TH1. ¿Sí? ¿Cómo se produce la inducción de la diferenciación? Tenemos la célula dendrítica que va a presentar el antígeno al TH0, al virgen, en presencia de interleuquina 12 e interferón gamma. El linfocito T virgen va a comenzar a expresar en su interior dos factores de transcripción, STAT4 y TBET. Esos dos factores de transcripción caracterizan a la población TH1. De hecho, eso se mide. Esto es importante porque se puede medir. Uno puede medir si un linfocito tiene TBET. Entonces, si es positivo para TBET, es TH1. ¿Sí? El linfocito TH1 tiene la capacidad de secretar interleuquina 2 e interferón gamma. Es muy importante en la inmunidad frente a microorganismos intracelulares, inmunidad antiviral y autoinmunidad. La interleuquina 12, que es central en esta diferenciación, induce esta diferenciación del virgen en el perfil TH1. Es producida en parte por las células dendríticas que están presentando, pero también puede ser producida por macrófagos activados que están presentes en el medio. Presenta dos subunidades de interleuquina 12 que interactúa con un receptor de alta afinidad, que es ¿sí? Que se expresa en la subpoblación TH1. Bueno, entonces, en presencia de interleuquina 12 e interferón gamma, se produce este ciclo de activación. La interleuquina 12, como dijimos, es secretada por la célula dendrítica. El interferón gamma, inicialmente, ¿sí? Se necesita un poco de interferón gamma para que el ciclo comience a funcionar. Se piensa que tanto las células natural killer que están presentes en el tejido como los CD8 positivos tienen capacidad de secretar pequeñas cantidades de interferón gamma como para iniciar el ciclo de diferenciación hacia el TH1. Una vez que se diferencia el TH1 es un gran productor de interferón gamma. Y el interferón gamma cierra el ciclo y genera un loop de retroalimentación positivo. Y con altas concentraciones de interferón gamma que llevan a que más linfocitos T se diferencien hacia TH1. También secretan, digamos, interleuquina 18 e interleuquina 27. Entonces, tenemos la célula dendrítica que procesa, endocita, por ejemplo, bacterias extracelulares, la presenta asociada al MHC clase 2, activa a la célula T virgen, CD4 positivo virgen, libera la célula dendrítica interleuquina 12 y macrófagos que están en el medio también puede liberar interleuquina 12. Esta activación mediante interacción con el receptor de interleuquina 12 activa al linfocito T virgen, que frente a pequeñas cantidades de interferón gamma liberadas por natural killer que también están presentes en el medio, llevan a la diferenciación del linfocito virgen en el linfocito de tipo TH1, que va a proliferar, se va a expandir debido justamente a este loop de amplificación generado por
secreción de altas cantidades de interferón gamma por el propio TH1, y esto va a generar la población, ¿sí?, que sale a periferia, es decir, que esto se activa a nivel de los órganos linfóides secundarios. Una vez que se produce la activación y la expansión, salen a periferia y se van a ubicar en los diferentes tejidos. Esta es la población TH1, gran productora de interferón gamma. O sea, en suma, TH1 lo que produce principalmente es interferón gamma, ¿sí? Cuando estoy hablando de TH1, estoy hablando de interferón gamma. ¿Cómo funciona esta población desde el punto de vista del mecanismo efector? Bueno, centralmente a través de los efectos que tiene el interferón gamma, ¿sí? Entonces, acá se produce la diferenciación, tenemos secreción de interferón gamma. El interferón gamma lo que hace es activa a macrófagos, ¿sí? Los macrófagos tienen en su superficie un receptor para interferón gamma. Una vez que esta citoquina interactúa con su receptor, se activa un mecanismo en el macrófago que lleva a la activación de ese macrófago, genera cambios metabólicos en esa célula que lleva a un aumento de la capacidad bactericida de los mismos, ¿sí? Se aumenta la capacidad de eliminar microorganismos de ese macrófago. También tiene la capacidad de activar natural killer y CD8, y acá es tanto el interferón gamma como la interleuquina 2. La interleuquina 2 favorece la expansión de estas poblaciones, tanto de natural killer como de CD8. Los macrófagos activados juegan un rol muy importante en la inmunidad frente a microorganismos intravesiculares, es decir, microorganismos que fueron fagocitados, ¿sí? Son bacterias extracelulares que fueron fagocitados por los macrófagos. La activación por interferón gamma favorece la eliminación de esas bacterias que están adentro de las vesículas. Y la activación de natural killer y CD8 positivos a través del TH1 son importantes a nivel de la inmunidad frente a infecciones virales. La activación de macrófagos por TH1, bueno, como dijimos, tengo la TH1, la población ya en periferia, está el macrófago infectado o que fagocitó bacterias que tiene en su interior. Ustedes saben que la fagocitosis no implica la muerte inmediata de la bacteria, ¿sí? La fagocitosis simplemente quiere decir que lo que estaba afuera yo lo introduzco en una vesícula al interior celular, pero topológicamente la bacteria sigue estando en un espacio como si estuviera afuera. Está dentro del macrófago, pero rodeado por una membrana, ¿sí? Este macrófago, para poder eliminar a esa bacteria que tiene en sus fagosomas, tiene varios mecanismos posibles. Uno es generar lo que se conoce como fagolisosomas, es decir, existen organelas intracelulares conocidas como lisosomas, que son ricos en enzimas proteolíticas y una cantidad de moléculas que son tóxicas para la bacteria con capacidad bactericida. Cuando se fusiona el fagosoma con el lisosoma, que es lo que se ve acá, estos en azul son los lisosomas, cuando se fusionan con los fagosomas se libera el contenido de esas enzimas proteolíticas y la acción de esas proteínas degradan a las bacterias eliminándolas. No todos los microorganismos permiten esa fusión. Es decir, existen algunos microorganismos que tienen factores de virulencia, es decir, tienen mecanismos que desarrollaron evolutivamente para impedir que esto pase. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis es una bacteria que es intracelular, es decir, el macrófago la fagocita, queda dentro del fagosoma, pero genera señales que inhiben la fusión del lisosoma con el fagosoma, ¿sí? Es lo que se llama inhibición de la fusión fago-lisosomal. Es una característica típica de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, en esos casos hay que generar otros mecanismos efectores por el macrófago porque el lisosoma solo no alcanza. Esta activación de la formación de los fagolisosomas son dependientes de la activación del macrófago. Esta activación se puede producir a través de, por un lado, la presentación del antígeno al linfocito T del tipo TH1, ¿sí? Esto de cierta forma fija el TH1 a la célula que está infectada. Este TH1, dijimos, es un gran secretor de interferón gamma.
El interferón gamma es reconocido por el receptor de interferón gamma que está presente en el macrófago se activa, y por otro lado también se produce la activación entre CD40 y CD40 ligandos. Son dos señales de activación del macrófago que lleva desde este estado a un estado de máxima activación, lo que se conoce como macrófago activado. Es un macrófago donde aumenta la fusión fagolisosomal, donde aumenta la producción de especies reactivas, tanto del nitrógeno como del oxígeno. Se generan radicales libres, tanto relacionados con el oxígeno como con el nitrógeno, ¿sí? Que son muy dañinos desde el punto de vista del daño oxidativo que generan en los microorganismos, ¿sí? Y esto sucede después de la activación por el TH1. Aumenta la expresión de moléculas de clase 1 y de clase 2, es decir, aumenta la capacidad de presentar de ese macrófago activado, es decir, más linfocitos se van a unir al macrófago y lo van a estar activando, y todo eso lleva a la eliminación de las bacterias que están adentro de las vesículas. Entonces, como dijimos recién, las bacterias por un proceso de endocitosis, fagocitosis, entran al interior del macrófago. Acá tenemos el fagosoma y el lisosoma. Cuando se activa el fagocito, se genera el fagolisosoma con el pasaje de las enzimas proteolíticas al interior del fagosoma. Esto genera la muerte de muchos tipos bacterianos, pero existen otros que requieren de una reactivación o de una mayor activación del macrófago, por ejemplo, aumentando la expresión de estas enzimas, que es la oxidasa del fagocito, o la INOS, que es la óxido nítrico sinitasa inducible, ¿sí? Que es inducida, por ejemplo, a través de la vía CD40 ligando. Se induce específicamente esa enzima, aumenta la expresión de esa proteína y aumenta la expresión de especies reactivas del nitrógeno, que son muy reactivas para justamente eliminar bacterias. La activación que se da a nivel de la membrana del macrófago, como dijimos, depende de transducción de señal, que puede venir a través de los receptores de la inmunidad innata y también del receptor de interferón gamma, que genera toda una cascada de señalización que lleva a la expresión de la oxidasa de fagocitos, de la INOS, esta enzima que produce óxido nítrico, producción de diferentes tipos de citoquinas y diferentes factores de crecimiento, ¿sí? que por un lado matan a los microbios, por otro lado generan una respuesta proinflamatoria activa, ¿sí? Aumentando en cierta forma la inmunidad adaptativa, y por último tienen la capacidad también de recuperar el tejido dañado, generando remodelación y reparación del mismo una vez que termina la actividad inflamatoria. Entonces, en suma, los tipos de mecanismos efectores mediados por células de tipo TH1, por un lado, a través de la activación del macrófago por interferón gamma y CD40 ligando, como dijimos, activa el macrófago y destruye las bacterias que están adentro. Es el principal mecanismo de acción del TH1. ¿Sí? Por un lado secreta interferón gamma, por otro lado a través de CD40 ligando, se activa el macrófago y el macrófago elimina lo que tiene adentro. Los CD4 también tienen la capacidad de matar directamente células por una actividad citotóxica que está relacionada o ligada a una molécula que se conoce como Fas ligando. La vamos a ver cuando veamos linfocitos T citotóxicos. Es una molécula que está en la membrana del linfocito T, que se llama Fas ligando, que cuando reconoce a la molécula Fas del otro lado, activa un proceso de muerte celular programada, ¿sí? Es decir, hay un toque y la célula que está enfrente se muere, ¿sí? Es un mecanismo también de acción de los TH1. A través de la secreción de interleuquina 2, que también secreta la población TH1, esto induce proliferación y expansión de diferentes tipos celulares, ¿sí? Linfocitos T, linfocitos B, natural killer, ¿sí? La interleuquina 2 es una citoquina con gran capacidad de expandir y hacer proliferar diferentes poblaciones. La secreción de la interleuquina 3 y el factor estimulante de colonias granulocíticos monocíticos induce la diferenciación de macrófagos a partir de la diferenciación en la médula ósea,
¿sí? Es decir, este es un factor de crecimiento que va a pegar en los progenitores mieloides a nivel de la médula ósea y va a aumentar la producción de monocitos y va a terminar monocitos y granulocitos a partir de la activación de la médula ósea. La secreción de TNF-alfa y linfotoxina beta genera una quimiotaxis de células fagocíticas hacia el sitio de activación. Y la CCL2 es una quimioquina que también genera quimiotaxias hacia el sitio de activación. Como ven, el linfocito de la subpoblación TH1 juega un rol central en la inmunidad adaptativa, principalmente a partir de este mecanismo, pero también hay otros mecanismos que son importantes en el Existe, como dijimos, en el caso de la tuberculosis, ¿sí? O en el caso de la defensa, de la respuesta inmune frente a bacterias de tuberculosis, una situación en donde la respuesta y la infección llegan a ciertos estados de equilibrio. Es decir, la bacteria es una bacteria compleja para ser eliminada, tiene una cantidad de factores de virulencia que permiten escapar a los mecanismos efectores. Por ejemplo, se inhibe, como dijimos hoy, el proceso de generación de los fagolisosomas. Entonces, los macrófagos infectados se rodean de linfocitos T de tipo TH1, los cuales están secretando altas concentraciones de interferón gamma. Ese macrófago recibe la señal de interferón gamma, pero no puede hacer fusionar los lisosomas con los fagosomas, porque en realidad la bacteria inhibe ese paso concreto, pero los otros pasos no los inhiben. Entonces esas células están generando altas concentraciones de especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno. Eso causa mucho daño a nivel macrofágico, no solo a los macrófagos, sino también a los linfocitos, a las otras células que están alrededor. Entonces se generan estructuras microanatómicas, pero que pueden ser finalmente grandes desde el punto de vista, se pueden ver desde el punto de vista anatómico, que se conocen como granulomas, ¿sí? Que son típicos de tuberculosis. Ahora se ven cada vez menos porque hay muchos menos casos de tuberculosis en estadios clínicos. Antes se veía mucho más. Estos son células muertas que están en la vía aérea, que a veces estas células muertas se conoce como sustancia gaseosa, ¿sí? Es como si fuera una caseína, como si fuera una crema, como si fuera un pus, digamos, pero no es pus, es como son como macrófagos muertos en realidad. Y a veces esta sustancia gaseosa entra en contacto, por ejemplo, con bronquios o bronquiolos de la vía aérea y se eliminan. Son los típicos casos que el paciente cuando empieza a toser empieza como a sacar, digamos, justamente esta materia que tiene, digamos, en estos granulomas. Muchas veces se acompaña de sangrado y se generan estructuras huecas después, que son como cavernas, que se pueden sobreinfectar con bacterias que están presentes en la vía aérea, ¿sí? Y esto en realidad, desde el punto de vista inmune, es un mecanismo adaptativo que tiene esta bacteria para escapar a la respuesta. Se genera como un equilibrio. Esta población de linfocitos impide que la bacteria se expanda hacia el resto, pero lo que está adentro no puede ser eliminado completamente, ¿sí? O sea, siempre quedan bacterias vivas que van a quedar infectando otros macrófagos y se generan ese tipo de estructura conocida como granulomas. Y el tipo de respuesta alrededor de los granulomas es una típica respuesta tipo TH1, que va a responder a bacterias que están fagocitadas adentro de los macrófagos, ¿sí? Bueno, el segundo tipo de subpoblación es la TH2, ¿sí? ¿Cómo se induce la diferenciación del linfocito virgen a el TH2? Bueno, se produce la activación de las células dendríticas presentes en el origen. En presencia de interleuquina 4, el linfocito virgen se transforma en población TH2. Va a expresar dos factores de transcripción característicos, específicos de esta población, conocidos como GATA3 y STAT6. Y esta población adquiere la capacidad, una vez que se diferencia, adquiere la capacidad de secretar interleuquina 4, interleuquina 5, 9, 13 y 25. Este tipo de respuesta, es decir, este perfil de citoquina secretado por la subpoblación de tipo TH2,
es muy importante en generar mecanismos de respuesta inmune frente a parásitos helmintos, pero también genera o puede generar enfermedades de tipo alérgico. ¿Sí? La respuesta está diseñada para eliminar parásitos que son gusanos, ¿no? Son estructuras grandes, son parásitos helmintos. La interleuquina 4, entonces, es la que produce la diferenciación, ¿sí?, del virgen a el TH2. No está claro qué célula produce la interleuquina 4, pero se ha sugerido que las NKT, los basófilos o los mastocitos podrían ser los originarios de esa interleuquina 4 inicial. Esto tiene sentido en sitios en donde hay una activación debido a un parásito helminto, ¿sí?, o en una respuesta tipo alérgico, ¿sí? Son células que están presentes, ¿sí? Mastocitos, basófilos o NKT. Bueno, existen otras citoquinas que también pueden ser activas aparte de la interleuquina 4. Entonces, ¿cómo se produce la activación? Bueno, acá no se ve bien, acá está como el parásito, está el gusano, ¿no?, el helminto, obviamente en una escala diferente, ¿no?, porque en realidad son bichos grandes. La célula dendrítica activa al linfocito virgen. Mastocitos y eosinófilos pueden ser los orígenes de la interleuquina 4. Esta célula se diferencia y cuando se diferencia empieza a producir la interleuquina 4, parecido a lo que pasaba con el interferón gamma, genera un loop de retroalimentación positiva que hace que esta subpoblación se expanda y prolifere. Expresa estos dos factores de transcripción, GATA3 y STAT6, interleuquina 4 genera la amplificación y sale en la periferia. Esto también sucede a nivel del ganglio linfático, de los órganos linfoides secundarios, sale en la periferia a poblar, digamos, los diferentes tejidos, con una población que tiene el fenotipo TH2, quiere decir que tiene la capacidad de secretar este tipo de citoquinas, interleuquina 4, 5, 13. Hay otra, estas son las principales, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona el tipo de respuesta TH2? Bueno, las funciones, digamos, mediadas por TH2, tenemos la activación, se genera la subpoblación TH2 a través de la expresión de interleuquina 4 y en presencia, por ejemplo, de las helper folículos que están presentes en los folículos. El linfocito B puede cambiar de clase sus anticuerpos que expresa en su membrana, ¿sí?, y pasar, por ejemplo, de IgM a, por ejemplo, expresar IgG4 en humano y IgG1 en ratón. ¿Sí? La IgE, ustedes saben que es un anticuerpo que está muy relacionado con la respuesta tipo alérgico, pero también es el anticuerpo central para eliminar parásitos helmintos. ¿Sí? Ustedes saben que la IgE tiene una región Fc que es reconocida con alta afinidad por un receptor que está presente en los mastocitos. ¿Sí? Los mastocitos son células que están cargados de gránulos en su interior con una capacidad proinflamatoria enorme y bactericida también, microbicida enorme. Entonces, el cambio de clase a IgE lo que implica en ciertas formas que favorece que la respuesta inmune active a los mastocitos. Y los mastocitos y los eosinófilos, que también expresan receptores para IgE, son las células centrales para la lucha contra los parásitos helmintos. O sea, el cambio de clase a IgE es central para luchar contra esas parasitosis, pero por otro lado puede generar reacciones alérgicas. ¿Sí? Si un alergeno cambia de clase a IgE, es decir, si un antígeno hace un cambio de clase hacia IgE, la presencia de ese antígeno me puede estar generando degranulación de mastocitos, ¿sí? Y eso se relaciona con una respuesta tipo alérgica, ¿sí? O sea, este tipo de respuesta, desde el punto de vista del diseño biológico, está diseñada para eliminar parásitos. Uno de los problemas que tiene es que a veces ese tipo de respuesta puede generar alergias y puede generar una patología asociada. El linfocito TH2, a través de la secreción de interleuquina 5, que es otra, secreta interleuquina 4, pero también interleuquina 5. La interleuquina 5 es un factor de crecimiento de eosinófilos.
¿sí? En presencia de interleuquina 5, los eosinófilos se expanden y proliferan, ¿sí? Y dijimos, los eosinófilos son importantes en la respuesta contra los parásitos helmintos. Es decir, se produce la activación del eosinófilo, ¿sí? Tiene receptores para el FC de tipo épsilon, que es generado en cierta forma por esta rama de la respuesta, y son muy eficientes en la lucha contra los parásitos helmintos. La interleuquina 4 y la interleuquina 13 tienen otra función, por ejemplo, que actúan sobre la mucosa intestinal, aumentando la secreción de mucus y el peristaltismo, ¿sí? Ese mecanismo, que es un mecanismo fisiológico, ¿sí? En realidad no está relacionado con una respuesta inmune, sino que está generando una actividad del tubo digestivo, es importante en la eliminación de parásitos. Por ejemplo, los parásitos que están en la luz intestinal, un aumento del peristaltismo y un aumento de la producción de mucus puede generar la liberación del parásito desde el intestino hacia el exterior. O sea, toda la respuesta está concertada en cierta forma y diseñada para eliminar parásitos. Por otro lado, también la interleuquina 4 y la 13, cuando le pega al macrófago, es decir, cuando los receptores del macrófago, que tienen receptores para interleuquina 4 y para interleuquina 13, se activa el macrófago y se genera una población de macrófagos que no es la que vimos hoy en TH1. Esa población activada por TH1 se conoce como, seguramente lo vieron con Teresa cuando vieron inmunidad innata, son macrófagos tipo M1, que son de tipo proinflamatorio, cuando se activa por TH1. Pero cuando se activa por TH2 a través de estas dos citoquinas, este macrófago se transforma en un macrófago de activación alternativa, se conoce, o M2, que no es proinflamatorio, sino que lo que libera ese macrófago es una cantidad de moléculas que se asocian a la reparación del tejido, ¿sí? Libera una cantidad de proteasas que en realidad recomponen la matriz extracelular, se generan nuevos vasos sanguíneos, se generan hay factores de crecimiento de fibroblastos, etc. Es decir, el macrófago, en vez de ser proinflamatorio, es un macrófago reparador, tiene una función para reparar el tejido que fue dañado. Esto se ve básicamente en esta figura, donde tenemos el monocito, que es el origen en cierta forma de los macrófagos, en presencia de interferón gamma, este macrófago se activa a macrófago tipo 1, ¿sí? Que es proinflamatorio, es el clásico, el más conocido, el que fagocita, digamos. Produce especies reactivas del oxígeno, produce interleuquina 1, 12, 23, genera inflamación y aumenta las acciones microbicidas. En presencia de interleuquina 4 y interleuquina 13, este monocito activa el macrófago tipo M2. El M2 va a secretar interleuquina 10 y TGF-beta, que tiene efectos antiinflamatorios y genera reparación de heridas, cicatrización, ¿sí? Y puede generar fibrosis, digamos, en determinados, son las típicas cicatrizaciones después de daño, ¿sí? O sea, el macrófago también es una célula que tiene plasticidad, y esa plasticidad depende del entorno en la que se encuentra. Entonces, las respuestas de tipo TH2 y su relación con los fenómenos alérgicos se basan básicamente en, por un lado, dijimos, interleuquina 4 favorece el switch a IgE y esto genera degranulación de mastocitos. La IgE activa a los mastocitos. La interleuquina 5 aumenta y hace expandir a los eosinófilos generando eosinofilia. La interleuquina 9 aumenta la producción de mastocitos, o sea que esto cierra, digamos, con un proceso de activación y degranulación de mastocitos. La interleuquina 4, 9 y 13 estimula, por ejemplo, la producción de mucus a nivel del epitelio respiratorio. La interleuquina 4 y la 13 genera una hiperreactividad bronquial, remodela la vía aérea, genera, por ejemplo, un engrosamiento de la célula, proliferación de células musculares y engrosamiento de la capa muscular del bronquio,
Globalmente esto hace pasar de lo que es un bronquiolo normal, con una luz adecuada para el transporte del aire, ¿sí?, frente a la respuesta TH2, y después de toda esta activación celular, se transforma en un bronquiolo asmático, ¿sí?, con una disminución de la luz por un engrosamiento de la pared. Y todo tiene como base, en cierta forma, una activación inadecuada, una respuesta del tipo TH2. En lo que tiene que ver con la respuesta frente a parásitos helmintos, el parásito es enorme desde el punto de vista de su relación con las células de la respuesta inmune, ¿sí? Jamás un macrófago se va a poder comer un parásito, ¿no? Estamos hablando de dimensiones que son totalmente diferentes. Estos parásitos son visibles al ojo. Pero sí se pueden tapizar, por ejemplo, de anticuerpos, ¿sí? Si los anticuerpos reconocen antígenos que están presentes en la superficie parasitaria, los anticuerpos pueden tapizar al parásito. Si esos anticuerpos hicieron el switch a IgE, ¿sí?, por la activación de la respuesta del tipo TH2, los eosinófilos y los mastocitos van a reconocer con alta afinidad esa IgE que está presente en la membrana, en la superficie, no en la membrana, en la superficie de los parásitos, y van a liberar el contenido de sus gránulos, ¿sí? Y esa liberación es lo que le genera daño a esa estructura enorme, ¿sí? En realidad, la defensa antiparasitaria se da por degranulación de eosinófilos, de basófilos y también de mastocitos. La IgE es central en este proceso. Acá se ve una microfotografía, esto es de Schistosoma manzoni, en donde se ve el parásito en el medio, una larva del parásito, y totalmente rodeada de eosinófilos, ¿sí?, unidas a la superficie a través de la interacción con la IgE que está unida a la membrana. Bueno, tercer subpoblación de linfocitos T CD4 positivos, la TH17. ¿Sí? ¿Cómo se activa, cómo se induce la TH17? Bueno, el linfocito virgen en presencia de TGF-beta, principalmente, le voy a decir las dos principales, TGF-beta e interleuquina 6, ¿sí?, produce la diferenciación del linfocito CD4 virgen a TH17. También actúan interleuquina 1, interleuquina 21 e interleuquina 23. El TH17 se reconoce por la expresión de dos factores de transcripción que se conoce como ROR gamma T y ROR alfa. ¿Sí? Son dos factores de transcripción específicos de la población TH17, la cual se caracteriza por la secreción de interleuquina 17, A y F, interleuquina 21 y interleuquina 22. Son muy importantes en la inmunidad frente a bacterias extracelulares e infecciones micóticas. ¿Sí? Constituyen la primera línea de defensa a nivel de mucosas y de la piel. ¿Sí? Y la célula principal que activan y que reclutan esta población son los neutrófilos. ¿Sí? La población TH17 es un gran llamador de neutrófilos al sitio en donde esta población se activó. No son macrófagos ni células dendríticas, son principalmente neutrófilos, que vienen y comen, arrasan con lo que hay alrededor. Por eso es muy importante en la lucha contra bacterias extracelulares. Ustedes saben que las bacterias extracelulares, la célula principal que las elimina son los neutrófilos. Entonces, ¿cómo se diferencian estas células? Como dijimos, acá en realidad salió mal, pero es el TGF-beta, interleuquina 6 y interleuquina 1 producida por la célula dendrítica. Genera la diferenciación. La interleuquina 21 y la 23, ¿sí?, generan la expansión de esta subpoblación que va a secretar justamente este tipo de citoquinas. Entonces, el mecanismo de inducción, de diferenciación y de proliferación implica la presentación al virgen, la célula dendrítica secreta interleuquina 6 e interleuquina 1, el TGF-beta no se sabe bien de dónde viene, ¿sí?, viene del microambiente, pero no se sabe bien cuál es la célula que lo produce, pero en presencia de TGF-beta e interleuquina 6, este linfocito virgen se transforma en una subpoblación TH17, que comienza a expresar receptor de interleuquina 6,
y empieza a secretar interleuquina 21. Y la interleuquina 21 es la que genera este loop que genera la expansión y proliferación de esta subpoblación. La célula dendrítica también tiene la capacidad de secretar interleuquina 23, que es el segundo factor que genera la expansión y proliferación de la TH17. Salen del ganglio linfático, pasan a periferia y se ubican en los tejidos y van a secretar principalmente interleuquina 17 e interleuquina 22. ¿Cómo funcionan estas subpoblaciones y cuáles son los mecanismos antimicrobianos mediados por estas células? Bueno, por un lado, la interleuquina 22 y la 17 tienen la capacidad de estimular la producción a nivel de mucosas de péptidos antimicrobianos que secreta el epitelio mucoso, aumenta la producción de mucus, aumenta la producción de citoquinas inflamatorias y de quimioquinas inflamatorias y metaloproteasas. La interleuquina 17, tanto la A como la F, estimula la producción y recluta neutrófilos hacia el sitio en donde se produce la activación y genera una masiva infiltración tisular por neutrófilos. ¿Sí? Este es un fenómeno, es como el elemento central de la respuesta al tipo TH17. También la interleuquina 17, tanto la A como la F, estimula también la producción de quimioquinas y de citoquinas por las células dendríticas y por los macrófagos. Entonces, este conjunto de respuestas básicamente caracteriza el tipo de respuesta TH17. Muy frecuentes respuestas presentes en mucosas y también respuestas presentes en piel frente a bacterias extracelulares. Cuarta población celular importante que deriva de las CD4 vírgenes es la TFH, el T helper folicular. En presencia del antígeno presentado por la célula dendrítica, el virgen CD4 positivo reconoce interleuquina 21 en el microambiente celular y se diferencia al TFH, que se caracteriza por la expresión del factor de transcripción BCL6, que es característico de esta población. Y esta población tiene la capacidad de secretar interleuquina 10 e interleuquina 4, ¿sí? E interleuquina 21, que también genera un loop de expansión y de proliferación. TFH es central en la colaboración, en la cooperación TB, ¿sí? La cooperación entre linfocitos T y linfocitos B. Era la célula que estaba en el centro germinal, al lado de la célula dendrítica folicular, cooperando con las últimas fases de diferenciación del linfocito B. ¿Sí? Es decir, ayudando al mecanismo de selección, de maduración de la afinidad por selección por el antígeno y la diferenciación final que iba hacia el linfocito B memoria y plasmocito. Es la célula central. Estas células expresan un receptor en la superficie que es el CXR5, que en realidad reconoce esta quimioquina que es producida por las células dendríticas foliculares. Entonces, la célula dendrítica folicular secreta esa quimioquina y la única célula T que tiene receptor para esa quimioquina es el TFH. O sea que el TFH siempre va a estar pegado a la célula dendrítica folicular. Lo está llamando continuamente, está liberando la quimioquina y esta célula está yendo por quimiotaxis hacia donde está la célula dendrítica folicular. No expresa el CCR7, que es el receptor para estas quimioquinas, que son las que se secretan en el área paracortical del ganglio. ¿Sí? El TFH no está en el área T del ganglio, está en el centro germinativo, está en el centro donde se están produciendo los linfocitos B. Y es llamado por esa quimioquina producida por la célula dendrítica folicular. La expresión alta de este receptor y la ausencia del CCR7 hace que la TFH se localicen exclusivamente en los folículos y no en otros lados. ¿Cómo funcionan? Digamos, bueno, se diferencia, como dijimos, la interleuquina 21 los hace diferenciar y proliferar, ¿sí? Y el linfocito B presenta al TFH
su antígeno expresado en su membrana, ¿sí? Y cuando activa el TFH mediante ese mecanismo, el TFH le devuelve una señal al linfocito B, que es una señal de sobrevida. Entonces, ¿cuáles son los linfocitos B que activan al TFH? Son aquellos que pudieron interactuar con el antígeno, ¿sí? Son los que en cierta forma fagocitaron, endocitaron el antígeno y tuvieron la capacidad de presentárselo al TFH. Los que no tienen el antígeno, ¿sí? Los que no tienen el antígeno, porque tienen, por ejemplo, receptores de baja afinidad, no se lo pueden presentar al TFH y no pueden recibir la contraseñal de sobrevida, ¿sí? Por eso, la función del TFH depende de que el linfocito B tenga un receptor de alta afinidad. Con eso se asegura que presenta el antígeno y recibe la señal de sobrevida. Esto lo vimos los otros días cuando vimos diferenciación del linfocito B. Acá está la célula dendrítica folicular, los TFH, y estos son los antígenos. Aquellos linfocitos B de alta afinidad que tienen la capacidad de presentar el antígeno TFH reciben la señal y se transforman en linfocitos B memoria y plasmocitos, sobreviven, los otros se mueren. En realidad es una competencia por el antígeno. Los que tienen mayor afinidad compiten y arrancan en cierta forma de la superficie de las células dendríticas al antígeno y se lo presentan al TFH y reciben la colaboración a través de señales de sobrevivencia que rescatan de la apoptosis a estas células. Bueno, vimos hasta ahora, en realidad, esta rama que viene para acá, ¿tá? Dijimos, la de arriba la vamos a ver cuando vemos regulación. Esto vimos recién. Vamos a ver algunas cosas relacionadas con los gamma delta, con las NKT y la CD8. En la primera diapo vimos que la respuesta celular tenía una rama CD4, basada en los Helper, y una rama CD8, que son los linfocitos T citotóxicos, que se generaban en el timo, salían como linfocitos CD8 vírgenes, no activados, pasan a la circulación, lo mismo, salen en el área paracortical, entran en contacto con células dendríticas que están presentes en el área paracortical, si reconocen un antígeno, ¿sí? Asociados a la MHC clase 1, por su receptor T, ¿sí? Se activan, proliferan y se transforman en linfocitos T citotóxicos, ¿sí? El CD8 virgen no está activo, no está pronto para actuar, no está pronto para ser un mecanismo efector, requiere la activación del antígeno y la diferenciación en el ganglio linfático, en el vaso, en los tejidos linfoides asociados mucosas, para transformarse en linfocito T citotóxico. El linfocito T citotóxico es el que tiene mecanismo efector, digamos, contra, por ejemplo, células infectadas por virus. Entonces, se trabasan los vírgenes por los ganglios linfoides, los órganos linfoides secundarios, ingresan al área T, se diferencian, se reconocen el antígeno, linfocitos T citotóxicos, y si no encuentran el antígeno, siguen en la circulación hasta que se mueren si no reciben durante cierto tiempo esa señal. El tipo de activación del linfocito T, como los diferentes del linfocito T, requiere una doble señal como mínimo, ¿sí? Una señal que viene del receptor T y del antígeno presentado en MHC clase 1, y la segunda señal a través de los correceptores CD28 del lado del linfocito y CD80, CD86 o B7 del lado de la célula presentadora, ¿sí? Esta doble señal genera la activación del linfocito T CD8 virgen en su transformación al linfocito T citotóxico. También requiere la tercera señal, usualmente, que es la señal que viene desde las citoquinas, ¿sí? Y para eso también es necesaria la señal de citoquinas, puede depender de una respuesta tipo CD4, ¿sí? Entonces tengo la doble señal de activación entre la célula dendrítica o la célula presentadora y el CD8, ¿sí? Y la activación del CD4
puede generar señales, ¿sí? Puede generar una secreción de citoquinas que también favorecen la activación del linfocito T citotóxico. O sea, primer señal el antígeno a través del TCR, segunda señal los correceptores, CD28, B7, y tercer señal los tipos de citoquinas que se producen en el microambiente, que pueden venir tanto de la célula dendrítica como de una activación de células CD4 positivas tipo Helper. Esto es importante, y esto creo que hay una discusión grupal que tiene un poco un problema relacionado con esto. Acá esto es un experimento en donde en verde es una respuesta normal frente a un virus. Y lo que se mide es el número relativo de células TCD8 específicas contra el virus. Y esto es tiempo, ¿no? En este punto hay una primera exposición al virus, hay un aumento de la población de CD8 específicas contra el virus. ¿Sí? Esto es lo que sería una respuesta primaria T, ¿no? Aumenta la población, llega a un máximo, acá seguramente se resuelve desde el punto de vista biológico la infección viral, se elimina el virus y viene lo que se conoce como el decaimiento o la regulación negativa de esa respuesta. Esa población que creció de forma importante, bueno, ya no se necesita más, se elimina. ¿Sí? Se apaga, digamos, la activación. Acá empiezan, lo vamos a ver cuando veamos regulación de la respuesta. Es importante, lo que ya no se necesita, sacarlo de circulación. Pero lo que queda, ¿qué es esto? ¿Por qué esto es diferente a esto? Es la memoria. ¿Tá? Hay una población que no se elimina, es la población memoria. ¿Sí? Frente a una segunda exposición, hay un rápido aumento del número de CD8 específico contra el virus, que en cierta forma dependen de esta población memoria, y lo mismo, se llega a un máximo que es mayor a este, y después una regulación, y como se ve, el estado que viene después tiene una memoria un poquito más alta que la memoria inicial. Bueno, en la línea azul, en realidad, en el experimento se eliminaron las células CD4 positivas. Se eliminaron las células Helper. Y esta, en realidad, figura para mostrar el efecto que tiene la célula Helper en el desarrollo de la respuesta CD8. Es decir, el efecto que tiene la CD4 sobre el desarrollo de la respuesta de la CD8. ¿Sí? La respuesta primaria es igual, ¿sí? Prácticamente que no hay un cambio sustancial. Entonces, como que la respuesta de tipo Helper actúa más bien en la diferenciación de la CD8, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la generación de células memoria. ¿Sí? Como ustedes ven acá, es mucho más bajo que este. Y lo otro interesante es que cuando entra el virus por segunda vez, ¿sí? La respuesta es mucho menor, pero a su vez es mucho menor que la respuesta primaria. ¿Sí? Es mucho menor que la respuesta primaria. Y bueno, eso lo van a discutir en la discusión grupal. Simplemente les quiero presentar el problema. ¿Sí? Porque uno esperaría intuitivamente decir, bueno, no voy a tener una respuesta como esta, que es mayor, pero ¿por qué no tengo el mismo tipo de respuesta que la primaria? Bueno, tengo una respuesta menor. ¿Sí? O sea que la ayuda Helper no solo está afectando, o no solo está bajando el nivel de linfocitos de memoria, sino que está también afectando otro tipo de mecanismo que, bueno, eso lo van a discutir bien en la discusión. Bueno, que tiene un poco que ver con esto también, ¿no? Una expansión normal, ¿sí? Esto es la curva verde, la generación de una gran cantidad de células memoria, en ausencia de citoquinas inflamatorias, se produce una expansión, ¿sí? Pero, como ven, el número de células memoria disminuye en forma sensible. Eso explica la primera parte de la curva. ¿Cómo actúan desde el punto de vista de células efectoras los linfocitos T citotóxicos? Bueno, básicamente mediante dos grandes mecanismos.
Uno es destrucción de células infectadas por citotoxicidad. Ahí viene su nombre. ¿Tá? Destrucción de células infectadas por citotoxicidad. También esto célula infectada puede ser célula dañada o puede ser una célula tumoral, por ejemplo, que presenta neoantígenos. También puede ser eliminada por linfocitos T citotóxicos. Este mecanismo citotóxico puede ser a su vez por dos mecanismos independientes. Uno que se conoce como mediante liberación de granzimas y perforinas que están presentes en el linfocito T citotóxico en gránulos que se liberan a la interfase entre la célula, entre el linfocito T y la célula que está infectada, ¿sí? y activan el proceso citotóxico que lleva a la muerte de la célula infectada. Y el segundo mecanismo, como dijimos hoy, que también era válido para los CD4, es mediante la activación del sistema Fas ligando Fas. Son los dos mecanismos citotóxicos. Pero también los linfocitos T citotóxicos tienen capacidad de producir citoquinas inflamatorias, principalmente interferón gamma y TNF-alfa. Es un segundo mecanismo que depende de la liberación de citoquinas y no de la citotoxicidad directa. Bueno, el mecanismo mediado por granzimas y perforinas, ¿sí? Es uno de los principales mecanismos de acción efectores de los citotóxicos. Cuando se genera la interacción entre la célula infectada, que expresa en su superficie asociados a MHC clase 1, péptidos, por ejemplo, virales, de origen viral, existe un reconocimiento célula a célula del linfocito T citotóxico con la célula que está infectada. ¿Sí? Ese reconocimiento genera como una superficie entre las dos células que se conoce también con el nombre de sinapsis inmunológica. Es como que fue una sinapsis neuronal, pero digo, de un lado tengo el linfocito y del otro lado tengo la célula infectada. Hay una interfase donde yo veo las dos membranas. El linfocito T citotóxico es rico en estos gránulos que tienen perforina, granzima y serglincina, 3 proteínas. Se liberan esos gránulos en este espacio extracelular, en esta sinapsis inmunológica. La perforina es una molécula que es parecida al C9 del complemento y tiene la capacidad de generar oligomerizar y generar poros que se anclan en la membrana, generan verdaderos poros a nivel de la membrana, al igual que el complejo ataca la membrana del complemento. La granzima se une a estos poros que pueden ser endocitados y puede haber una traslocación de la granzima desde la luz del endosoma hacia el citosol. La granzima presente en el citosol activa el proceso de muerte celular programada o apoptosis, ¿sí? Que implica una cascada donde se activan unas enzimas conocidas como caspasas que terminan degradando el ADN genómico de esa célula y terminan matando a la célula donde se activó ese proceso, ¿sí? O sea, este es un mecanismo citotóxico que requiere de una interacción entre las dos células, la liberación de gránulos, ¿sí? Y la activación de la muerte celular programada en la célula infectada. El linfocito después separar de la célula infectada y seguir actuando frente a otras células infectadas. Acá se ven unas microfotografías. Acá esto es una célula tumoral, pero podría ser una célula infectada. Y acá tenemos un linfocito T citotóxico, un segundo y un tercero. Y acá se ve justamente esto que se conoce como sinapsis, ¿sí? Inmunológica entre las células. Y acá hay una microfotografía en donde lo que se tiñen son justamente las perforinas, granzimas, etc. Y se ve, digamos, que en esta sinapsis se está produciendo esa liberación. Esto básicamente es lo que dijimos. Hay un reconocimiento, activación a través de estos mecanismos. Se activa el linfocito citotóxico, produce la exocitosis de los gránulos, se desprende y la célula que activó mediante apoptosis su programa de muerte celular programada se termina muriendo por la actividad citotóxica que dependió inicialmente del linfocito T. El segundo mecanismo citotóxico es el que depende del sistema Fas ligando.
El linfocito citotóxico expresa en su superficie un trímero que se conoce como Fas ligando. ¿Sí? Son 3 proteínas que se oligomerizan generando un trímero. La célula blanco, usualmente la mayoría de las células expresan la molécula Fas en su superficie como monómero. ¿Sí? Cuando estos monómeros se encuentran en el trímero, ¿sí? lo que sucede es que trimerizan. ¿Sí? Cada monómero va a interaccionar con uno de los monómeros del trímero y globalmente lo que va a pasar es que estos Fas que estaban separados van a trimerizar. Esto asocia estos dominios que están acá en azul, que están en la región intracelular de Fas, que se conocen como dominios de muerte. ¿Sí? Cuando los dominios de muerte están aislados en forma monomérica no activan nada, pero cuando están asociados, ¿sí? Se unen a este tipo de moléculas conocidas como FAD, ¿sí? Y esto activa una cascada de caspasas parecida a la anterior, pero es diferente, digamos, es el mismo formato. Esa activación de caspasas lleva a la muerte celular programada. Entonces, en cierta forma, el CD8 tiene el trímero, activa esa señal de muerte que está en la superficie de la célula, ¿sí? Cuando eso se activa, la célula que está frente se muere. ¿Cómo sabe a qué célula, con qué célula, digamos, va a interaccionar? Bueno, va a interaccionar con la célula que expresa en su superficie el antígeno. ¿Sí? Y en esa célula infectada, por ejemplo, o tumoral, va a estar expresando en su superficie antígeno que van a ser reconocidos por el receptor T. Ahí se genera la interacción entre las membranas, y una vez que se genera la interacción entre las membranas, Fas ligando se une con Fas, y ahí se genera la señal de muerte como segunda vía de citotoxicidad celular relacionada con CD8. Luego en su población, los gamma delta, los linfocitos T gamma delta. ¿Sí? Recuerden el timo al principio, teníamos los CD4, los CD8 que eran los principales, había una subpoblación que venía por abajo, que son CD4 negativo, CD8 negativo, y que expresan un receptor que en vez de ser alfa-beta, tiene 2 cadenas que se conocen como gamma delta. Esta población juega un rol muy importante en respuestas tempranas que están presentes en mucosas. Van a ver que muchos de los linfocitos intraepiteliales que están en las mucosas son gamma delta. ¿Sí? Son como una primer barrera frente a la infección o frente al daño celular. Son muy buenos reconociendo células dañadas o envejecidas. A diferencia de los alfa-beta, los gamma-delta expresan un repertorio muy limitado. ¿Se acuerdan que el repertorio se medía en miles o millones de variantes diferentes? ¿Sí? Los gamma-delta expresan un repertorio de genes muy limitado. Eso quiere decir que reconocen un conjunto no demasiado grande de antígenos diferentes. ¿Sí? Tiene una restricción hacia los tipos de antígenos que reconocen. Por ejemplo, en periferia todos expresan el gamma 9, es un segmento génico que se conoce como gamma 9, y que a su vez se asocia con diferentes delta, que es el delta 2 en sangre, el delta 1 en dermis o el delta 1,3 en mucosas. Es decir, realmente es restringido el repertorio que expresan este tipo de células. Principalmente reconocen moléculas que se encuentran en células estresadas o dañadas. ¿Sí? Son los famosos DAM, son los patrones moleculares asociados a daño, ¿sí? A daño molecular. Son aquellas moléculas, por ejemplo, que se modifican por oxidación, se modifican por envejecimiento. ¿Sí? Son antígenos que tenían una cierta estructura, pero fueron modificados químicamente por el tiempo. ¿Sí? Y esa modificación química puede ser reconocida como extraña por un receptor, pero ese antígeno, esa molécula en realidad es una molécula propia, pero que se modificó. ¿Verdad? Ese tipo de antígenos o de patrones es lo que se conoce como DAM. ¿Sí? No están asociados a patógenos, sino que están asociados a moléculas dañadas o estresadas. Estas células salen del tipo preactivadas, son de respuesta rápida, no requieren pasar por los órganos linfoides secundarios para terminar su diferenciación.
Son muy efectivos frente a patógenos intra y extracelulares en la inmunidad y también en la inmunidad antitumoral, y son potentes moduladores de las respuestas inmunes innatas y adaptativas. Tienen una importante capacidad de secretar citoquinas. ¿Cómo se pueden activar estas células gamma delta? Bueno, por un lado, el TCR dijimos que era muy poco restricto, no tenía mucha capacidad de reconocer antígenos diferentes. De hecho, no reconoce antígenos asociados a MHC, reconoce antígenos que están presentes en la superficie. Por ejemplo, fosfoantígenos en este caso. Y el receptor importante en estas células es un receptor que en realidad es un receptor que también está presente en la natural killer, que es un receptor de la inmunidad innata, que se conoce como NKG2D. Es un receptor muy importante que reconoce a estas dos moléculas que se conocen como MIC-A o MIC-B, que son moléculas que se expresan en la superficie de las células que están estresadas o dañadas. ¿Sí? Una célula dañada o estresada genera la expresión de moléculas, genera como banderitas que expresan su superficie diciendo, bueno, estoy en problemas. ¿Sí? Esas banderitas, por ejemplo, son MIC-A o MIC-B. Las células normales no expresan MIC-A, MIC-B. Las células estresadas o dañadas sí lo expresan. Y estas moléculas son reconocidas por este receptor. Y cuando se produce esta interacción, ¿sí?, se produce una sinapsis inmunológica, ¿sí?, pero no a través de un receptor T, sino a través de estos receptores. Y los linfocitos gamma delta funcionan como linfocitos T citotóxicos, ¿sí? También tienen la capacidad de liberar gránulos, ¿sí?, generar la respuesta citotóxica y también generar una activación a través de el sistema FAS ligando, y a través de la liberación de citoquinas. Otra población celular que sale del timo son la población NKT, ¿sí? Como dijimos, las NKT clásicas son células T porque expresan un TCR, pero que es invariante. Siempre tienen la misma composición. Tienen un alfa 24 y un beta 11. ¿Sí? Y estas células reconocen un único tipo de antígeno, que son glicolípidos, ¿sí?, que están presentados en la superficie de las células asociados a esta molécula que se llama CD1D, que es parecida a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, pero no es MHC. ¿Sí? Entonces vemos acá, el C1D es parecido a un MHC, expresa el glicolípido, y el PCR de la NKT reconocen ese glicolípido como si fuera un antígeno T. ¿Sí? Pero no es una proteína, es un glicolípido. Estos glicolípidos pueden venir de microorganismos, pueden ser glicolípidos específicos de microorganismos o glicolípidos dañados, generados por la propia célula estresada. Una vez activada la NKT, tiene la capacidad de, a través de FAS ligando, generar la muerte celular programada. También tiene perforinas y granzimas y generar citotoxicidad, igual que el linfocito citotóxico, y también una gran capacidad de generar y de secretar un conjunto de citoquinas proinflamatorias importantes. A través de estos mecanismos, las NKT juegan un rol importante en la defensa, es decir, como mecanismo efector celular de la respuesta inmune. Entonces, en suma, vimos desde el timo las diferentes poblaciones cómo se mueven, dejamos a las poblaciones reguladoras para la clase de regulación de la respuesta inmune, vimos globalmente el tipo de respuesta efectora CD4 positiva con sus diferentes subpoblaciones. Verán acá que hay dos que no nombramos, la TH22 y la TH9, que son importantes, han sido recientemente conocidas. No vamos a entrar en detalle, quizá en los seminarios, en las discusiones grupales se avanza un poco sobre ellas. Y la población CD8 positiva. Muchas gracias.